el cómo crece el escándalo protagonizado por el presidente en los diarios de todo el mundo y en los mercados de todo el mundo, qué sé yo, tomamos como referencia una de las tantas cosas que se escribieron, la que portamos lo nuestro. Se trata de Aguas de Marzo, una reflexión sobre que el gobierno empieza a ser vulnerable y su repercusión internacional negativa. Es un artículo que apareció en el Diario de la Nación ayer, escrito por el sinuoso periodista Carlos Pañi, que causó además la ira especial del presidente, por eso nos hacemos referencia a una parte. Es muy largo, leerlo llevaría media hora. Sí, nunca vi un artículo de media hora publicado en un diario. Tratamos a unas partes. Da la sensación de que se termina un tiempo que el gobierno disfrutó, como casi todos los oficialismos, en estos 14 meses. En las últimas semanas comenzaron a alinearse una serie de dificultades que parecían marcar el momento en que a todo gobierno le llega el final de la luna de miel con la opinión pública. Tiene que empezar a dar explicaciones, empieza a percibirse su vulnerabilidad, aunque sea relativa. La libertad avanza y el propio Milei siguen igual haciendo actores muy poderosos en la escena política y la situación de la oposición es paupérrima. El escándalo de las cripto no es el único problema. El abandono de apoyo al presidente de Ucrania refleja lo que le sucede a cualquier gobierno que depende de financiamiento internacional y sobre todo del Fondo Monetario Internacional. Otro problema es el costo enorme de la obstinación de haber designado al juez Lijo en la Corte Suprema de Justicia. Otro más es tener que asistir a una mega operación como es, por ejemplo, de la de Telecom, que compró Telefónica y nadie le avisó al gobierno que esto iba a suceder, porque yo creo que no hay gobierno, hay un agitador social a cargo del gobierno. Pero sí, de golpe se hace una operación y el gobierno no es que tenga que intervenir, pero a nadie le dice, che, mira que se están quedando con el 70% de mercado y te agarra de sorpresa, es porque no está operando sobre las cosas reales. Y otro, de los más importantes, pero por lo menos vistos desde el escritorio de Milei, es una inquietud creciente con la cotización del dólar. Y una novedad que vemos en los últimos días, la inestabilidad emocional en el oficialismo. Sí, esto de la inestabilidad emocional es lo que más pone énfasis Pañi, ¿no? Empiezan a fallar algunos trucos a Santiago Caputo, el mago, el que está detrás de las cortinas allí. Y aparece un espíritu impulsivo y temperamental que tal vez se explica por el temor de que Caputo tiene, por eso se desborda Caputo, pues tiene miedo que se desborde Milei, lo que sería peor. Algo de esto sucedió en la entrevista de Jonathan Viale o en la aparición de Caputo contra el diputado Manes. Si uno mira al oficialismo, empieza a ver que el factor emocional se vuelve muy importante. Una columna muy fuerte de The New York Times sobre el escándalo con la criptomoneda pesos libra y un cuadro pintado por The Economist, también muy crítico por ese episodio, irritaron mucho a Milei. Ayer The Wall Street Journal puso el acento en dos problemas: el escándalo de las criptomonedas y la designación de un juez sospechoso. Curiosamente, los dos temas por los que intentó meter el cuchillo el diputado Manes durante el discurso de Milei el sábado en el Congreso. La ventaja política que tiene el gobierno es entonces relativa. La oposición en general está peor. Está en una situación parecida a la que estaba Néstor Kirchner cuando llegó al gobierno o Menem después del primer año. Y el lunes Trump hizo declaraciones relevantes al corresponsal de la Nación en Washington, Rafael Maturriz. Le preguntó al presidente más proteccionista del mundo si estaba pensando en firmar un acuerdo de libre comercio con Argentina. Trump respondió que está dispuesto a considerar todo y elogió específicamente a Milei. No tiene precio el respaldo de Trump a Milei. Es hoy el principal aliado. Evaluar este cuadro con tantos matices requiere de mucho equilibrio, porque estamos hablando de un gobierno al que le pasó algo que definió Cristina Kirchner en un tuit de la serie Che Milei, en el que dice que el gobierno le han dado vuelta el reloj de arena. Es linda figura retórica. Sí. No es una expresión dramática, según Pañi, lo que dice Cristina. No afirma que el gobierno le está yendo mal, no dice que va a perder. Sí dice que empieza a pagar costos, que empieza a ser sometido a un examen más crítico por parte de la gente, que empieza a ser un poco más severa. Ha habido novedades importantes. Una de ellas tiene que ver con el escándalo de las criptomonedas. Lo más interesante de esto no es que le suceda hablando o metiéndose en una operación sobre petróleo o soja. Le sucede en lo que se supone que es su campo,
Milei daba clases sobre este tema. Y ahí hinca muy fuerte el cuchillo. En el pasado también lanzó criptomonedas que fracasaron. Pero si uno pudiera hablar con el presidente, debería preguntarle, ¿viste que hay gente que quiere que no haya Estado? Que dice que hay que destruir los bancos centrales, que las sociedades mejoran, que si el Estado, que es el que fija las reglas, desaparece y la única regla sería el lucro y el mercado, la oferta y la demanda. Bueno, eso te pasó a vos. Está buena la pregunta. Vienen dos vivos, suponiendo que hubo ningún contubernio entre Milei, su hermana y los que hicieron el negocio, y invocan al que sea con información calificada. Y del propio Hayden Davis, que hizo la operación Pesos Libra, cuando le preguntaron si manejaba información especial, dijo que sí, no hay concepto de estafa ahí. Estas serían entonces las reglas máximas del mercado. Su expresión máxima, sin Estado. Es decir, probablemente si Milei se interrogara a sí mismo, esto debería introducir una gota de duda a su panorama ideológico en el lugar o en la utopía a la que quiere llevar la Argentina. No hay privado cuando uno es presidente. No hay vida privada. Ese es el problema de cuando uno se mete ahí. Quedó expuesta por primera vez la hermana del presidente, que como sabemos es crucial en la vida de Milei, en su equilibrio emocional y en la relación que mantiene con las personas. Por eso es tan importante que en este episodio ella haya quedado expuesta. Y en la parte final aceptó una especie de razonable observación acerca de qué puede pasar con esto en la Argentina. La gran novedad es que por primera vez los Milei entran a Comodoro Pi. La causa la tiene María Servini de Cubría, que tiene una relación estrecha con la hermana del presidente Karina Milei a través del apoderado de La Libertad Avanza, Santiago Viola. Italiano es un fiscal que no se caracteriza por tener un temperamento demasiado audaz o corajudo. O sea, que una causa en manos de Cubría, delegada en Taiano, no debería hacerlos preocupar demasiado, pero ya entraron a Comodoro Pi. Servini y Taiano son íntimos amigos de Ariel Lijo, mire cómo todo cierra. Se dice que Servini habría mandado un mensaje a la Casa Rosada para que aceleren el compromiso de Milei con Lijo y que la Casa de Gobierno se inclina definitivamente a firmar el decreto que finalmente firmó tanto él como García Mansilla para que entren a la Corte. Hubo una nota muy interesante y simpática en The New York Times escrita por James Carville, asesor de campaña de Bill Clinton. Fue el que escribió la famosa frase "es la economía, estúpido". Luego llegó a la provincia de Buenos Aires y asesoró por un tiempo a Eduardo Duhalde. Bueno, el autor de esta nota, que es otro que el sinuoso periodista Pañi, la termina prácticamente con una humorada o con un consejo para la oposición en la Argentina. Pero de todos modos es un buen examen de todo esto que vino pasando en los 4 años, que no se puede decir en 2 palabras, por eso quizás fuimos un poco demasiado largo. Recuerda a este tipo, a Carville, el que le dijo a Bill Clinton, si querés ganar, acordate de la economía, no seas estúpido. ¿Qué le dice a sus correligionarios demócratas que hoy tienen que enfrentar a Trump y están en minoría? Algo que se aplicaría a la Argentina. Ustedes ahora con Trump y con la situación en la que está el presidente, lo que tienen que hacer es fingir que están muertos. Tírense al piso, no hablen, no hagan nada. Todo lo que hagan o digan será usado en su contra. Esperen, porque esto no va a andar bien. Déjenlo que se caigan solos. Eso es lo que dice este asesor. Ahora es difícil. A lo mejor es más de un deseo con pronóstico. También alguien debería decirle lo mismo a la oposición argentina, porque nadie puede saber qué es lo que va a pasar.